Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva. Y este es tu programa, Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Y estamos agradecidos con el Señor este privilegio que nos concede, que nos complace de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, viendo todos estos testimonios que han pasado esta semana, que sé que se han gozado y que han salido ministrados. Este testimonio en el día de hoy no será la excepción. Veremos cómo Dios se glorificó aún en medio de dolor, de tragedia. Veremos cómo siempre Dios tuvo un propósito y un plan, aún en medio de las adversidades. Y a mí me complace y para mí es un privilegio tener a mi hermana Ivya Zavala Velázquez. Amén, amén. ¿Ves? Ivya Zavala Velázquez, Dios te bendiga. Amén, Diego, amén. Dios te bendiga más. Gracias por haber dicho que sí, por haberte atrevido, porque sé que, ¿verdad? Muchas veces venirla a testificar, pues crea cierto nerviosismo en uno, cierta preocupación. Y sabemos que esto es para atrevidos, para Amén. personas que dicen sí, vamos a hacerlo. Amén. Pero sobre todo que es necesario que testifique en algún área de su vida, en alguna etapa de su vida, alguien estará viendo y se identificará. Y eso es lo que vale. Ese es el propósito, esa es la meta, que el nombre del Señor Jesucristo pues sea glorificado a través de los testimonios. Amén. Así que si tiene unas palabras de salud, pues esa cámara es tuya. Bueno, pues Dios le bendiga. Mi nombre es la hermana Ivya Zavala, ¿verdad? Para mí es más que un privilegio, ¿verdad? Compartir esta plataforma con mi hermano Diego, ¿verdad? Una persona muy especial en nuestras vidas. Y, ¿verdad? Testificar de lo que Dios ha hecho y cómo Dios restaura, cómo Dios sana y cómo Dios, de algo que estaba roto, Dios lo vuelve a reconstruir. Es bueno testificar. Amén. A Amén. veces revivir cosas que dolieron, a veces nos cuesta como que revivir esas experiencias, pero a veces es bueno decirlo, porque hay gente que pasan por lo mismo y no saben cómo salir de eso. Exacto, y esa es la meta, ese es el propósito de siempre, ¿verdad? Que a veces vamos a tocar cosas que ya pasaron, que muchas veces esa marca o esa herida fue tan y tan profunda que al ir a buscarla o verla, todavía siento un poco de dolor. Y hemos sido sanados, pero se puede acordar, pueden transportarnos, pueden venir ciertas remembranzas, ciertas memorias sobre ese asunto. Y no queremos, ¿verdad? El fin o la meta no es hacer daño, no es crear contienda a través de lo que podamos testificar. Tampoco es exaltar o resaltar ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir. Sino al contrario, lo que queremos es que se identifiquen. Yo sé que alguien se puede identificar con algún punto del proceso, de la etapa, de la transición, y diga, wow, si ella pudo, yo puedo. Amén. Si Dios la ayudó a ella, yo sé que Dios me puede ayudar. Amén. Y esa es la meta. Y ya. Pero, como decíamos ahora te vemos sierva del Señor, con una familia, una mujer, ¿verdad? Que está viendo el propósito de Dios cumplirse, pero no todo fue así. Siempre hay un comienzo, siempre hay un principio. Y así comenzamos esta programación, un principio. Vámonos a transportarnos para allá, para tu niñez, lo que tengas memoria. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fue tu núcleo familiar? Pues mira, Diego, yo soy nacida en el Evangelio, ¿verdad? Yo soy la mayor de 7 varones, la única de nena. ¿Verdad? En mi hogar, mi mamá era la que le servía al Señor, mi papá no. Mi papá, pues, era un hombre alcohólico. Viví muchas experiencias cuando él llegaba a la casa. A veces se iba jueves o llegaba domingo. Y verlo en esa condición, pues, en mi niñez hay cosas que todavía recuerdo, que a veces pienso y cuando lo veo, pues, recuerdo de lo que él era, lo que es hoy. Y en una ocasión, a mi corta edad, todavía recuerdo, ¿verdad?, que mi papá una vez llegó borracho, llegó lleno de sangre, y se cayó en la escalera de mi casa. Y porque estaba borracho, ¿verdad? Un carro le había dado, si no me equivoco. Y en mi corta edad yo lo vi así. Y eso nunca se me ha borrado de la mente, ¿verdad? Te marcó. Yo era muy pequeña y eso me marcó. Ver a mi papá, ¿verdad?, en esa condición de embriaguez, herido porque un carro le dio un cantazo. Verlo así, pues sí me marcó en mi corta edad.
que al sol de hoy pues no la he podido borrar. Ujú. Y pues mi mamá siempre nos llevaba de chiquito a la iglesia. Después cuando yo cumplía 8 años, pues mi papá se convierte al Señor. Y comencé a ver ese cambio en mi papá. De aquel hombre que era quizás, nunca lo vi de mi mamá ¿verdad? Un golpe. Claro. Pero sí lo vi gritar, sí lo vi alterarse. Llegar en esa condición, sí lo llegué a ver. Pero cuando Dios ¿verdad? Lo rescata, comencé a ver ese cambio en él. Comencé a ver ese cambio, ¿verdad? De lo que él era antes. Y empecé a crecer juntamente con él. Mi mamá pues empezó a tener más hijos, ¿verdad? Yo comencé, ¿verdad? A crecer. Y ya cuando tenía la edad de 11 años, ¿verdad? Pues como te dije, yo fui nacida en el Evangelio. A la edad de mi corta edad, el Señor me bautizó, ¿verdad? Fui bautizada en las aguas. Y a la corta edad de 11 años yo recibí el Espíritu Santo en las mismas aguas y recibí el don de lengua. Gloria a Dios. Y eso es lindo, que tú desde tu niñez, ¿verdad? Dios te dé ese privilegio, esa experiencia de sentir el Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas, que eso es algo que yo no entendía. Algo sobrenatural, experiencias sobrenaturales que sinceramente no todos pasan. Yo me acuerdo, yo me sumergí en las aguas y no tuve esa experiencia. Y es algo que uno anhelaba. Pero antes de irnos para allá, ¿verdad? Quiero tocar unos puntos de la niñez. Que me estaba comentando que tu papá pues tenía un vicio de alcoholismo. Ujú. Era un papá que no estaba presente, aunque estaba, pero acuérdate que al tener una adicción perdió el juicio cabal. Nunca nos faltó nada, pero era un papá que estaba y no estaba. Exacto. Al tener, pues, se altera lo que es el orden, no un hombre que está conectado con el Señor, no está asumiendo el rol que le corresponde al caballero, pues se pierde. Hay algo que falta. Ves a tu mamá batallando sola, buscando al Señor, sola ahí, soportando. Muchas veces la vi llorar. Uno como niño a veces uno no se explica por qué mamá llora, por qué mamá no dice nada. Recuerdo que ella nos montaba en la boda de la iglesia, a mí y a mi hermano, ¿verdad? Y mi papá una vez, mi hermano nos montó en la boda de la iglesia y mi papá bajó molesto. La quería bajar de la boda de la iglesia. Y a mí eso me marcó. Sí me marcó porque yo decía contra mi papá, ¿por qué mi papá Sí, está haciendo esto? Vamos para la iglesia. Y recuerdo que mi mamá se bajó de la guagua y nos llevó otra vez a la casa, porque ella se sentía avergonzada de lo que mi papá había hecho en ese momento, Al frente de los hermanos. en la boda de la iglesia. ¿Verdad? Son cosas que la niñez a veces te marcan y que tú no quieres cuando se hagan de pasarlas o vivirlas, Claro. ¿verdad? Y uno aprende de eso. Uno aprende, ¿verdad? Yo cogí ese ejemplo de mi mamá, de ser fuerte, de no llorar. Mucha gente me dice, ¿por qué tú no lloras? Y es porque vi a mi mamá ser fuerte, no llorar frente a nadie, llorar cuando estaba sola en el cuarto. Y me dices, ¿verdad? Que como ya le servía al Señor, pues llorar también en la presencia de Dios, depositar todas esas cargas en lo que es, ¿verdad? En el altar o en su aposento, de depositarlas en el Señor, que confiar completamente en que Él lo podía cambiar. ¿Cuánto tiempo fue que Él estuvo, tu mamá sirviéndole a Dios, pero Él no? Que te Bueno, acuerdes, 10 años. 10 años son 10 años. 10 años. Largo 10 años. Orando, perseverando, creyéndole a Dios. Nunca se apartó. Siempre se mantuvo orando, siempre se mantuvo pidiéndole a Dios por él. Nunca le pidió el divorcio. Una mujer que supo aguantar y esperar en Dios. Gloria a Dios. A ustedes vean, ¿verdad? Que lo que es la perseverancia en la oración y la convicción de que para Dios no hay nada imposible. Y depositarse en los brazos de Dios para cumplir los propósitos. Vemos que pues tu mamá sigue perseverando, tú sigues creciendo, ya se van añadiendo nuevos miembros de la familia, ahí viene el otro hermano, vinieron más, ¿verdad? En ese momento, en ese lapso. Fueron, somos 8 en total. Mientras fui creciendo, ¿verdad? Antes de llegar a lo que quiero llegar, fuimos creciendo, y cuando llegué a la edad de 12 años, que entré a la intermedia, la gente dice, tú tienes que tener temor de Dios. Sí, pero cuando tú eres joven, pues a veces uno quiere experimentar cosas. Claro. Y en ese momento, pues, a mis 12 años, el orgullo llegó a mí. Pues yo, ¿verdad?
era una nena que era flaquita, tenía mi pelo largo, era bien celosa con mi pelo era debajo de la cintura. Y ese orgullo fue tomando posición de mí. Me creía que era la más linda de la escuela, empecé a hacer juntillas con las nenas lindas de la escuela. Y eso me empezó a alejar un poquito del Señor. Ok. Pues porque cuando el orgullo, ¿verdad?, llega a uno, pues como que tú te exaltas, te elevas. Yo soy la que me merezco. Y recuerdo que mi mamá me decía, tienes que bajarle un poco. Porque, ¿verdad?, yo no te enseñé yo no te enseñé a ser así. Exacto. Pero pues uno en su juventud, pues uno no escucha a veces a los padres. Y nada, y empecé a crecer. Y recuerdo, Diego, que a los 13 años, ahí es cuando conozco a Pedrito. Fue un domingo. Yo estaba al frente en la iglesia como siempre. Y él me dice que ese día él fue a la iglesia. Y él dice que me vio de espalda. Se me vio de espalda. Y dice que yo le gusté. Pero en ningún momento yo lo vi, en ningún momento. Él dice que pues que yo le gusté. Simplemente lento y que me vio y que yo le gusté. Pero, sin embargo, desde que empezamos a conocerlo, Diego, mi papá y mi mamá no lo aceptaban. Conmigo eran bien estrictos. Mi mamá y mi papá eran celosas. Eran bien fuertes. No nos dejaban, ¿sabes? Mi mamá era lo que era, ¿sabes? No había break ahí. Mi papá era un hombre completamente estricto en su forma de criar. Y cuando Pedro se me acerca, ahí empezó, como uno dice, la batalla fuerte. Mis papás no lo querían, yo que sí, mi papá que no. Y tú sabes, uno como joven a veces hace cosas que no debe hacer. Y mi papá siempre me decía que él quería que yo saliera de mi casa vestida de blanca. Y a mis 17 años, Pedro me compromete en la iglesia. Lo hicimos estilo boda, bien bonito. Pero si tú supieras, Diego, que a veces uno, por querer hacer las cosas a la prisa o querer, ¿verdad?, saber más que los padres, a veces cometemos errores. Recuerdo que mi mamá y mi papá pues no querían que estuviéramos con él, que yo no estuviera con él. Y yo dejé a Pedro. Me dejé de él, pero en ese momento había un retiro en un monte en Manatí. Era un retiro de jóvenes. Y yo fui con Pedro. Y mi papá era el presidente de los diáconos. Y él nos acompañó a ese retiro. Habíamos más de 20 y pico de jóvenes en ese retiro. Y fue un evangelista que no nos conoce. Y recuerdo que en aquel momento cuando estaba predicando, él me llama al frente y llama a Pedro. Mi papá estaba en la puerta de la iglesia. Viendo el suceso. Porque no nos quería juntos. Y ese varón nos llama y nos dice, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Yo bajé mi cabeza porque yo sabía que mi papá no quería que yo estuviera con él. Pero después que sacó el retiro, yo me puse un poco rebelde. Y yo, en vez de escuchar lo que Dios me había dicho, lo pasé por alto. Y pues, lamentablemente, pues, deshonré, no honré lo que mi papá me dijo. ¿Verdad? Cometí un error. Y no me siento orgullosa de eso porque yo siempre quise que mi papá me entregara en un altar. Y a mí a veces me cuesta pensarle antes de defraudar a mi papá, ¿verdad? Porque yo quería que él me entregara de blanco en el altar y no lo hice. Le fallé como hija. Y a veces me da hasta vergüenza mencionarlo porque no es lo que ellos me enseñaron. Claro. Y pues me casé. Y cuando me casé con Pedro, ¿verdad? Pues a los 3 meses salgo en cinta de Dina y Chalí, de la nena. Y Pedro se aparta. Sí, ahí es que comienza, ¿verdad?, lo que es otra etapa. Estuvimos, ¿verdad?, haciendo un resumen de que vimos a tu papá de alcoholismo a convertirse. Vemos cómo ya poco a poco Dios empieza a organizar pues tu núcleo familiar de una familia disfuncional. Ya los papás pues le están sirviendo al Señor los dos. Luego pues me estabas comentando que cuando te sumergen en las aguas pues fuiste bautizada con el don de lengua y con el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia bien bonita. Tuviste ya experiencias que te marcaron, ya Dios viene tratando contigo, empiezas a servirle al Señor, ¿verdad? Completamente. Sigues creciendo en la fe, sigues creciendo, ¿verdad?, también como mujer. Llega a una etapa en donde pues uno empieza a enamorarse. Llega la persona que, ¿verdad?, que en ese momento hoy lo podemos entender que es la que Dios tenía, pero
cuando estamos en esa edad o en esa inmadurez, pues no entendemos. No sabemos si verdaderamente es. Tus papás tienen una preocupación válida. Yo como papá, yo creo que, ¿verdad? Prefiero que Cristo venga antes que mi hija se case. Eso dice Es mi un papá decir. también. Es un decir, es ese apego, y no es que me pertenezcan a mí, es como que es mi niña, no quiero que le hagan daño. Y entiendo en cierta manera lo que tu papá podían haber estado experimentando. Entonces, pues, llega este varón a tu vida, pero hay una oposición de parte de tus papás. Entonces no, la cosa no cuadra. Pero llegó un culto en donde el Señor pues les habló. Les habló, ¿verdad? Hablaron de pareja, hablaron de propósito. Y cometiste errores. No seguiste el consejo de tu papá. Y ese error lo vemos que hoy día te cuesta, incluso, ¿verdad? Porque creo que la nena o la dama, o vamos, no quiero, ¿verdad?, segregar las cosas, pero cada uno de nosotros quisiéramos que nuestros padres, en el caso de ustedes, que mi papá sea el que me entregue. Cuando me case, es algo como que ustedes sueñan, anhelan toda su vida, ese momento precioso, pero que sea mi papá. Pero a través de los errores, pues no se pudo dar. Me costó mucho. Mi papá cayó en una depresión. Me dolió mucho verlo así. Nunca lo había visto llorar tanto como lloró esa vez. Y uno aprende, Diego, uno aprende de los errores. Uno aprende porque yo tengo una hija ahora. Y sé que ella se ha volado para el Señor y yo sé que lo que Dios me prometió lo voy a ver. Amén. Pero como te iba diciendo, cuando tengo a mi nena, pues Pedro se me aparta. Y ahí es que empieza mi lucha, mi batalla fuerte, ¿verdad? Porque el que tú escogiste, uno no piensa lo que va a pasar después. Claro. Y cuando Pedro se me aparta, pues él empieza a bregar con esto de la calle, ¿verdad? No voy a entrar en detalle. Pero sí bregaba con droga, con armas, cosas que no tenía que hacer. Y en mi humanidad como mujer, yo decía, caramba, pero me fui por encima de mi papá, no escuché a mi papá. Ahí es que viene a la mente y dice, pero verdaderamente yo creo que aquel predicador se equivocó, viste lo que la acusación. Mira, le falla a Dios, es verdad lo que decía papi, ¿sabes? La culpabilidad. En una ocasión le dije, Dios, pero tú me hablaste. Tú me dijiste que era él, porque se aparta. Me costó porque cuando, ¿verdad? Pero cuando tuve mi segundo nene y mi tercero, ¿verdad? Pero no estuvo casi siempre desde su niñez. Sí, bueno, ese mundo. Él se me iba jueves, me llegaba domingo. Y yo le decía a Dios que ella estaba cansada. Y aprendí a mi mamá a no llorar frente a nadie. Empezaste a acordarte, ¿verdad? Y en cierta manera, no sé si pensaba como que, wow, estoy repitiendo la misma historia. Muchas veces lo pensé. Tenía que aparentar que estaba bien cuando realmente por dentro no estaba bien. Sí, tu mente, estoy repitiendo lo mismo, mira lo que mami vivió. Pero aún así, aunque estaba repitiendo lo mismo, no tenía esa esperanza de que podía haber pasado por lo mismo. Que el que cambió a tu papá lo cambiara. Yo no le peleaba a Pedro ni nada por el estilo. Yo me iba siempre a las 2 de la mañana a mi orar. Y en una ocasión yo cambié mi forma de orar. Y recuerdo que ese día me tiré temprano de orar, tempranito, de madrugada. El Señor me levantó. Él no había llegado. Ese momento él llega y me ve orando. Pero él llegó en su... ¿Cómo te puedo decir? Se había tomado unas pastillas y estaba envuelto en su... Y me escuchó orar. Y yo le dije al Señor, si tú no lo arreglas, o tú te lo llevas o tú lo arreglas. Porque ya yo no puedo más. Y yo comencé a cambiar mi oración. O tú lo arreglas o tú te lo llevas. Porque... Ya no aguanto. Ya no aguanto más. Sucede que mi nene pequeño, ¿verdad? Caí en el hospital. Tuvo 2 meses, así de grandecito. Y ahí fue que él tuvo el encuentro con el Señor. Se fue para Estados Unidos con su papá y me dijo, yo voy a cambiar. Mi nene cae en el hospital y ahí es cuando el Señor y él tuvieron ese encuentro. Dios utilizó eso para llamar su atención, para que viera, ¿verdad?, que la conducta que él estaba teniendo, pues, estaba teniendo impacto en los demás. Que no fue suficiente
verte a ti sufrir, verte llorar, el daño que te hacía a ti, sino que ya, espérate, dame hacer algo para que él despierte. Si supieras que me acordaba de mi mamá cuando mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermano, y yo me acuerdo cuando yo me llevaba a mis 3 nenes solitas A la iglesia. Peleando ahí la batalla. Solita, como ella. Y ¿verdad? Gracias a Dios porque ya Dios, ¿verdad? Lo cambió, ya él es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pero son cosas que tú vives en tu niñez Claro. y cuando vives de grande tú dices, Dios mío, pero otra vez la misma experiencia. No, y que la mayoría, yo creo que nosotros, a mí me pasa muchas veces que yo digo, wow, yo no quiero repetir lo mismo que mi papá. Y en cierta manera, yo estaba repitiendo lo mismo que mi papá, bregando, ¿verdad? En la calle, siendo alcohólico, utilizando sustancias. Y ahí vemos lo que se llaman los demonios generacionales, lo que se llaman también los traumas generacionales, la conducta aprendida. Son muchos factores que ¿verdad? No nos ayudan a seguir hacia adelante o a imitar una conducta que nuestros padres vivieron. Por eso tú ves que muchas veces que el que maltrataba, el que vio maltrato en sus papás, se convierte en maltratante. Sí, porque es lo que ves, lo que están viendo y lo que practican. Exacto. Pero entonces llega ese momento que estás viviendo, Pedro, apartado, pero aún así Dios utiliza pues una condición de tu hijo, una enfermedad, cae en el hospital, y eso fue lo que hizo que Pedro despertara. Dios lo llamó. Yo le dije, Dios tuvo que usar a tu hijo para llamarte tu atención. Y fue de la forma que él vino otra vez a los caminos del Señor. Gloria a Dios. Y realmente pues Dios ha sido bueno. Pero como te iba diciendo, ¿verdad? Después que Pedro se convierte al Señor, empezamos a caminar juntos, ya no era lo mismo, ya era más, ¿verdad? Llegamos los 5 a la iglesia, éramos la familia completa. Y desde que mis hijos estaban en mi barriga, Diego, ¿verdad? Para llegar a lo que te iba a decir, Dios los marcó. A mi niña, cuando yo estaba embarazada de Dina y Chalí, yo estaba en una coral. Y recuerdo que una pastora fue donde mí y me dijo, la que llevas en tu vientre va a ser mi adoradora. Gloria a Dios. Y recuerdo que ella me puso la mano en mi vientre y la nena empezó a moverse, pero bien, y se movía la barriga a moverse. Y mientras ella hacía eso, cayó una bendición en aquella coral, en toda la iglesia, porque era algo que sobrenatural. Porque era como que si ella, no sé, era algo que nunca había visto. Cuando tuve mi segundo nene, Dios me dijo, al que llevas en tu vientre va a ser adorado, pero en la música. Y lo puedo ver hoy. Amén. Y cuando salí embarazada del chiquito, me dijo, ese va a ser evangelista. Y lo he visto lo que Dios está haciendo. Pero mientras, ¿verdad? En nuestro caminar, antes de ser pastora, junto con mi esposo, sucedió algo en nuestra vida que nos marcó, nos rompió y nos dolió. Y hasta el sol de hoy te puedo decir que lo recuerdo como si fuera ayer. En una ocasión, yo estaba estudiando enfermería. Salgo de la universidad, voy a mi casa a bañar para venir para la iglesia. Y mi esposo recibe una llamada, Diego. La llamada que cambió la vida de toda mi familia. Yo me estoy bañando y mi esposo entra al baño con un teléfono en la mano. Y yo lo veo que él entra y sale, con la mano en la cabeza. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y él no podía hablar. Le digo, el instinto de hermana te dice que algo está pasando. Recuerdo, Diego, que le digo, ¿qué le pasó a mi hermano? Eran 7. Y le menciono 2 de los nombres, me dice, no fue ninguno de ellos, fue Yadiel. Y yo le dije, déjale relajo con mi hermano. Y me dice, mami, fue Yadiel. Y yo, ¿qué le pasó a Yadiel? Mataron a Yadiel. Esa noticia, y le dije, no veas así. Cogí el teléfono, llamé a mi hermano. Y le dije, Yedi, ¿qué pasó con Yadiel? Y lo que escuchaba era gritar y gritos en el teléfono. Y me dice, ya yo no sé, yo creo que dicen que lo mataron. Le digo, no vengan así, porque a mis hermanos le gusta hacer mucha broma. Llamo a mami. Creo que fue el error que hice. Porque hasta hoy todavía siento el grito de mi mamá en mi cabeza. Cuando me dicen, y ya mataron a tu hermano. Eso era como si me hubieran cogido el corazón y me hubieran dado en 1000 pedazos, Diego. Eso salió por las noticias. Fuimos hasta Carolina y recuerdo que el policía que lo llevó, porque él fue el que lo recogió de la escena porque era amigo de él,
que supone que no lo hiciera. Lo levantó del piso y lo llevó al hospital. Yo lo veo y le digo, ¿dónde está mi hermano? Y él me dice, él llegó con vida aquí. Cuando entro a la emergencia, que veo el piso lleno de sangre, y mi mamá estaba dentro con mi cuñada. Cuando escucho el grito de mi cuñada, pero un grito desgarrador, Diego. Cuando yo escucho ese grito, yo dije, no puede ser. Yo dije, no puede ser, Señor. Mi mamá sale y yo rompo a llorar y ella me dice, no me dejes caer. Automáticamente yo dejé de llorar hasta el sol de hoy. No lo pude llorar porque fui la fuerte en mi casa. No lloré por mis hijos, no lloré por Pedro, porque esa palabra que mi mamá me dijo, no me dejes caer, a mí me marcó. Me dolió. Mi familia completamente destruida, Diego. Nosotros todos fuimos criados en el Evangelio. Un joven que no conocía mundo. Wow. No bebía, no fumaba. Lo dejé a pescar. Y si supiera que fue por una confusión. Wow. Y yo le empecé a cuestionar a Dios, Diego. Le decía, Señor, ¿por qué me lo quitaste de esa manera? Como un delincuente. Súper doloroso. Creo que todas las muertes, ¿verdad?, son dolorosas y no quiero decir que unos se la merecen, otros no, porque reconocemos, ¿verdad?, que el que tiene la última palabra es Dios. Pero uno sabe también que el que esté en malos pasos, tarde o temprano, eso le puede suceder. A diferencia de una persona que no está en malos pasos, que es cristiano, una familia Músico. cristiana, músico. Música innato porque nunca cogió clases y tocaba todos los instrumentos. Y al pasarle ese suceso, pues me atrevo a decir que puede doler. Va a doler como sea, va a doler. No quiero, ¿verdad? Pero en nosotros como creyentes pueden crear dudas, cuestionamientos. ¿Por qué? Acabaste de decirlo, expresaste. ¿Por qué me lo quitaste como si fuera? Un delincuente. Fueron 28 tiros y contaron como doble. O sea, que fueron casi 50 tiros. Wow. Porque fueron entrada y salida. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué hizo él? Recuerdo, Diego, que en ese momento yo llamé a todos los residenciales porque yo conocía gente. Mi esposo me decía, tú eres loca, no hagas eso. Pero en mi humanidad. Es que el amor del hermano. Era mi segundo hermano. Diego, y el día antes yo estaba con él. Sin saber que al otro día me iban a matar. Y te digo, ya van 12 años de su muerte. Y es como si fuera ayer. No, eso no deja de doler. Porque no lo pude llorar. Tú sabes que, ¿verdad? Comparto, yo perdí a mi papá. La misma semana que salí de la cárcel. Por 7 años yo nunca lo vi. Nunca lo vi porque él tuvo un tiempo que estaba en sus andadas. Y nunca lo vi. Y mi papá era mi mejor amigo. Mi pana, olvídate, el que me conoce sabe que para mí mi papá era mi todo. Y el yo perderlo, lo perdí en un momento bien difícil porque no podía ir a verlo. Yo estaba en las medias casas luego en mi casa, en las medias casas y en mi casa con un grillete. Y no me dieron el permiso de despedirlo, como uno dice, ¿verdad? De ir el último día, de cuando nos sepultamos. Y fue bien doloroso, pero al tú decir que Dios te hizo fuerte para fortalecer a los demás, pues yo le doy la gloria al Señor que Dios me hizo fuerte para fortalecer a mi familia. Y yo como que decía, espérate, yo tengo que mantenerme porque también le serví al Señor. Yo tengo que ser fuerte. Porque ellos dependen ahora de mí, de verme mi estado emocional, si me ven derrotado o, ¿verdad? Ellos también. Y qué difícil, ¿es verdad? Ser fuerte. Ser fuerte cuando por dentro uno está destruido. Ser fuerte cuando por dentro ya... Sientes que te vas a derrumbar y no hay nadie. Pero es lo que nos toca. O sea, sí. Pero, ¿sabes qué, Diego? La muerte de mi hermano trajo ganancia. Porque mi hermano le hablaba a un adicto
Siempre le decía, Dios te bendiga, Dios te ama. Y cuando mi hermano fallece, que estamos en la funeraria, ese adicto fue allí, A la funeraria. a la funeraria. Pidió decir unas palabras y él dijo, este joven que está aquí siempre me decía, Cuando me hablas de un adicto, va, adicto, no está vestido como un es, adicto. está, me corría, sino, ¿verdad? Ropa sucia, Todo así. va al funeral y pide hablar. Dice, este joven que está aquí siempre me decía, Dios te bendiga, Dios te ama. Todos nos quedamos en silencio. Y él dijo, y hoy entrego mi cajetilla de cigarrillo, la puse encima del ataúd de mi hermano y dijo, me reconcilio con el Señor. Wow. ¿Quién entiende eso, Diego? No se entiende. Y a veces yo pienso en eso y digo, ¿sabes? Mi hermano muere, pero se gana uno. Aún con su muerte, gana uno para Cristo. Nosotros, los seres humanos, nunca vamos a entender. Una de las cosas que yo le pedí al Señor, y era sobre eso. Y yo sé que yo lo escuché, creo que fue el pastor Héctor Delgado, que también lo pasó con su papá, cuando estaba enfermo de cáncer, que él oraba y oraba y oraba, y que él sintió que Dios le decía, mi compromiso con ustedes no es sanarlos, es salvarlos. Y nosotros entendemos, nosotros vivimos en esta tierra y nos aferramos a esta tierra, que es doloroso, súper, que los extrañamos, pero sinceramente cuando nosotros nos vamos a la palabra, que entendemos que hay una eternidad, que verdaderamente eso es lo que vale. Hacen varios, ¿verdad?, momentos atrás hubo un testimonio en donde un hombre murió y llegó al cielo, llegó al infierno, que verdaderamente si eso es lo que nos puede a nosotros causar cierto consuelo, que está en el lugar que nosotros estamos luchando para llegar. Y aún así, en ese proceso, Dios utilizó, ¿verdad?, ese momento difícil para ganarle una vida. Eso es así. ¿Quién entiende eso? Es algo que todavía está solo, no tengo explicación para eso. Pero así es Dios. Sí, ¿no? Y ahora llega el ciclo. Ahora hay un ciclo que hay que superar, que es el ciclo de lo que le dice la muerte. El ciclo del duelo, perdón. Fue duro. Fue fuerte porque hasta el sol de hoy yo no me atrevo a pasar por ahí. Y literalmente hay que pasar por ahí. Sí, sí. Es como recordar, cayó aquí fue que lo mataron. Somos humanos, tenemos sentimientos y emociones. Pero Dios nos dio la fuerza, Diego. Dios me fortaleció. ¿Verdad? A veces pienso en él, como este mes él supone que cumple años, él cumple en mayo 20. Y ese día para mí va a ser no tenerlo. O sea, no cantarle cumpleaños, no contar con él. Va a ser un día duro. Sí. Como todos los años que no he estado. Y lo será hasta que partamos de este lugar. Eso es así. Porque son personas que se amaron, que aún siguen amándolo o amándose. Está ese sentimiento, esos recuerdos. Pero yo sé que a través de tu perseverancia, a través de tu caminar, a través de lo que yo veo, que aún así sigue hacia adelante, tu socorro ha sido el Señor, tu pronto auxilio. Eso es así. Y lo llevaste a la familia, lo hemos visto. Cuéntame qué sucede luego de ese proceso. Pues mira, después de eso pasan 5 años. Mi otro hermano tiene una bebé, ¿verdad? Y tiene unos pequeños conflictos con la que era su esposa. Papá coge custodia. Pero hubo unos transiciones ahí. Mi mamá coge la custodia de la nena y conmigo. Ese era mi bebé. Era mi nena. Era la bebé de la casa. Eso sí que me va a doler. ¿Qué te puedo decir, Diego? Dios me la llevó. Un día de padre. Partió con el Señor a la edad de 5 añitos. Esa muerte, si lloré a mi hermana, imagínate la de ella. Ella dormía conmigo, Diego. Dormía conmigo. Esa era la alegría de la casa. Y en esa muerte no le cuestioné a Dios. No discutí con el Señor ni le dije nada. Le dijo, ¿tú sabes por qué te la llevaste? Habían conflictos entre papá y mamá y yo decía, a lo mejor iba a sufrir.
¿verdad? Y Dios se la llevó. Pero no le cuestiona a Dios esa muerte. Como te repito, me hice fuerte por mis hijos. Mis hijos hasta estar lejos la lloran. Y hay veces a veces pienso que va a entrar y me va a llamar. Y me viene el recuerdo y me tengo que meter al baño a llorar para que mis hijos no me vean. Pero pues, eso fue una experiencia fuerte. El no tener que se me llevara tan pequeña. Como te dije, tuve que hacer la fuerte en mi casa, por mis hijos, por Pedro. Porque justamente cuando íbamos a cenar, porque el Día de los Padres nos llaman, que Daniel había fallecido. Un golpe fuerte. Mi familia se dividió, Diego. Fue horrible. Esa muerte trastocó mucho a mi familia. Pero Dios nos dio la fortaleza. Ay, es que yo creo que vuelvo y digo que los testimonios que a veces yo me toca, o Dios me ha dado la oportunidad de conversar, de estar aquí en este programa, el fin es que muchos se edifiquen y yo creo que el primero que sale aquí edificado soy yo. Y te entiendo completamente, me identifico con la familia de ustedes porque también mi familia pues, ha sido marcada con las pérdidas, tragedias, pérdidas familiares que jamás se imaginó. Y sé lo doloroso y lo profundo de esas heridas. Sé que duelen, sé que hay recuerdos que no se van a borrar, sé que hay momentos que no hay quien te saque de ahí en el sentido del sentimiento, de la emoción. Nos toca como humanos vivir eso. Muy difícil, es cuesta arriba, pero aún así, yo sé que tú, con todo respeto de verdad, le digo tú, sé que puedes decir, Jehová es mi consuelo. Lo ha sido, Diego. Jehová me ha multiplicado la fuerza cuando no tengo ninguna. Hoy estoy aquí de pie y ha sido Él, no me imagino. Y lo hemos visto. Podemos testificar, por eso se llama este programa, es necesario que testifiquemos. Yo sé que, mira, esas pérdidas detienen a uno. Pérdidas a veces, ¿sabes? Detienen un propósito, detienen un plan, destruyen propósito de Dios. En cuanto a verdad y la gloria del Señor, nosotros hemos decidido seguir hacia adelante y depositar todas nuestras cargas en Él. Amén. ¿Has visto la mano del Señor obrar? Eso es así. Después de esa muerte, el Señor nos siguió llevando al propósito. Porque yo desde pequeña tengo un llamado pastoral. Y en el 2018 nos llaman, ¿verdad? Salimos a pastorear como familia. Pero llegó la enfermedad, Diego, en el pastorado. Llegó la enfermedad donde los médicos decían que tenía nódulos de tiroides y que se veían feitos. Yo comencé, Diego, cuando el doctor me dice que podía ser canceroso, me metí al baño del hospital. Me paré así en el espejo y dije, Señor, otro golpe más. Yo estaba sola ese día porque Pedro estaba trabajando. ¿Cómo digo a mis hijos? ¿Cómo digo a Pedro? Wow. Que es un posible cáncer. Yo, Señor, pero que yo he hecho malo. Yo siempre te he servido, yo nunca he estado en cosas malas. ¿Por qué ahora esto? Y más cuando estoy pastoreando. Empecé en el baño, me miraba en el espejo, Señor, ¿qué yo te hice? ¿Qué estoy pagando? Llamo a mi esposo y digo, Pedro, te tengo que decir que yo estaba llorando. ¿Qué pasó? Y ya. Y digo, pa, yo creo que el médico dice que puede ser que sea cáncer. Diego, yo me puse bien flaquita. Tú me ves así, pero estaba demasiado de flaquita. Se me hinchó esto aquí, no podía tragar. Lloraba porque no tragaba. De ahí mi esposo dice, no, vamos para Estados Unidos para que te atiendan, porque aquí pues los médicos pues, tú sabes cómo es la salud aquí. El sistema es un poquito complicado. Salimos para Estados Unidos, dejando el pastorado con un dolor en el alma, Diego. Esa iglesia no te la amamos. Eran unas ovejas de mucho amor. Nos costó soltarlas. Pero era como, mi esposo me decía, ya te vas a morir en las manos. Claro. Hay que hacer algo. Cuando llego a Texas, que me empiezan a atender,
el médico me dice, yo no sé cómo estás caminando, muchacha. Tú no tienes hormonas en tu sangre, en tu sistema. Tú estás en un nivel de sangre en 0. Tú estás en 6 de hemoglobina. Wow. ¿Cómo tú estás caminando? A no tener hormonas, se supone que tú estés en un coma, me dijo. Yo lo miré y me sonreí y él me dice, esto no es para que te rías. Le dije, sí, es que me río porque yo sé a quién yo le estoy sirviendo. Gloria a Dios. Y de ahí, Diego, empezaron a salir muchos diagnósticos. Diagnóstico de cáncer. Me hacen una biopsia de matriz porque piensan que tengo cáncer de matriz. Yo decía, Dios mío, Señor, pero de tiroides a matriz es la diferencia. Y yo tenía 12 medicamentos, Diego. Wow. 12. Y yo los veía, yo lloraba. Y decía, Señor, estoy cansada. Cansada de tanta pastilla, cansada de que todo el tiempo me saquen sangre. Estoy cansada, Señor. ¿Por qué tú no me llevas? Diego, en una ocasión, me encerré en el baño con las pastillas. Me tomé 30 pastillas. Porque estaba cansada. No quería que mis hijos sufrieran. De que me vieran en una cama postrada. Y yo sé, Señor, pero si tú no me llevas, yo me quito la vida. Y sin embargo, Diego, cuando iba allá por la 10, mi hijo me llama. Y me dice, mami, ¿qué tú haces? ¿Y por qué tú lloras? Y en ese momento suelto las pastillas y digo, Señor, perdóname. Perdóname porque pensé quitarme la vida. Y Dios usó a mi hijo para que eso no pasara. Porque estaba cansada, Diego. Llego a Puerto Rico, ¿verdad? Porque Dios hizo un milagro allá. Él tenía unas placas de donde salían nódulos. Y después me hizo otra y no había nada. Y eso fue Dios. Gloria a Dios. Llego a Puerto Rico, Diego. Y aparece que tengo agua en la cabeza. Y en un pulmón. Y digo, Señor, ya no más. Wow. El doctor me dice, ¿sabes que si sale positivo tengo que abrir? Y yo dije, a mí no me van a abrir la cabeza, porque yo sé lo que es. Y le dije, Dios, tú vas a tener el control de todo. Diego, y literalmente yo tomo más de 12 pastillas, incluyendo 5 son del corazón, 2 del pulmón, y tú me dices, yo no he fumado, yo no bebo, yo no hago nada. Y yo, ¿de dónde? Yo no busqué eso. Pero Dios ha sido bueno, Diego. Dios ha sido bueno y hasta aquí Dios me ha sostenido. Y se lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Amén. Algo hay, algún propósito, algún mensaje. Es que los caminos del Señor son insondables. No lo entendemos nunca vamos a entender el porqué de las cosas. Hemos visto en tu caso cómo completamente persona ha pasado todo lo contrario a lo que ellos profesan, a lo que ellos creen, ¿verdad? Tragedias, enfermedades. Pero aún así, dijiste que Dios te bendijo con una familia. Una hermosa familia. Hoy es una de las familias que vemos el cumplimiento del Señor en su vida. Hoy tiene un esposo que le sirve al Señor, que ministra, ¿verdad? Que Dios le dio un talento a través de las cuerdas vocales, pero tampoco se queda ahí. Tiene la nena, que también adora al Señor en espíritu y en verdad, pero también tiene un talento. La hemos visto, la vemos aquí todos los viernes en Juventud Sedienta. Con sus hermanos. Con sus hermanos. ¿Quién lo diría? Me acuerdo una vez que en un campamento que tuvo Héctor cerca de un río. Creo que fue uno de los últimos campamentos en donde creo que es el menor. El chiquito, sí. El chiquito estaba batallando y ahí el Espíritu Santo le dio una revolcada. Es así. Yo estaba en las cámaras, yo vi eso. Y no es para ahora hacerme más espiritual, pero una de las cosas que a veces cuando estoy con las cámaras y viene la administración, pues no grabo. Y me acuerdo que empezaba a interceder, Dios mío, mira ese joven, igual que todos, pero me impactó él, porque yo lo veía llorando en el altar, llorando, pero te veía también a ti, llorando, pero el lloro que yo veía era un lloro de agradecimiento de lo que Dios estaba haciendo. Y hoy lo vemos activo, hoy lo vemos tocando para el Señor, hoy lo vemos en el propósito junto con la familia. Es así. Y yo lo digo, ¿verdad? Sin que me quede nada, es una familia que admiro y que le digo al Señor que si en algún momento que me ha dado una familia, yo quiero ser así. Quiero que mi familia sea así. Que me duele el cuerpo, está bien. Que tengo condiciones,
que hay dolencia en el corazón, que hay herida. Está bien, pero aún así puedo ver la mano del Señor obrar. Amén. Y lo hemos visto en tu familia. Dios ha sido bueno, Diego. Dios, yo siempre he dicho que de cada proceso hay una enseñanza. Amén. Y nos enseñan a subir un escalón más. Y Dios nos hace ver que no estamos solos, Amén. que siempre está ahí. El tiempo ha pasado, ¿verdad? Damos la gloria al Señor por el testimonio. Y sigan hacia adelante. Amén. Sigan hacia adelante. Vamos a orar para que el Señor les continúe bendiciendo a ti, a tu familia. Siga tomando dominio y control de las condiciones que han surgido en estos tiempos. Y si Dios lo hizo una vez, Lo va a hacer otra vez. amén. Así que muchas gracias. Amén, Diego. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias también a todos estos hermanos que estuvieron aquí conectaditos, a todas las personas que nos acompañaron en este precioso episodio, entendiendo que el que lo hizo, el que lo hace, el que lo hará, se llama el Señor de los Ejércitos. Y es necesario que testifiquemos. Así que despedimos. Este es tu hermano Diego Silva, que se despide por el día de hoy. Este es tu programa, es necesario que testifique a través de Maranata 911. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.